Leo, mi querido Leo, el pasado te da pistas, el presente respuestas, pero el futuro se ve increíble. Quédate para saber en esta lectura rápida, general, qué es lo que te depara el destino en los siguientes días, mi querido Leo. Con esta canalización que vamos a hacer a través de la lectura de tarot, vamos a descubrir lo que el universo te pide que pongas atención, lo que debes saber, lo que debes atender y en lo que te debes concentrar. Recuerda que esta es una lectura general que llega a ti en el momento que estabas necesitando escucharla o leerla. Recuerda que no tiene tiempo de caducidad y que si este video está contigo es cuando estabas destinado a escuchar el mensaje del universo que vamos a traer a ti a través de este video. Por favor, escribe en los comentarios si esto tiene alguna cosa que ver contigo, si te resuena, si no, suéltalo y déjalo ir, pero no olvides quedarte hasta el final porque siempre tenemos un mensaje para ti. En este caso, al final de la lectura vamos a sacar una carta del oráculo del destino para escuchar lo que viene también con tus energías, ¿sí? Vamos a empezar en el pasado. Como te decía, esta es una lectura muy rápida, breve, general, de pasado, presente y futuro. Pon en este momento en tu cabeza una situación que te esté causando ruido, que te esté preocupando. Respira y concéntrate. ¿De acuerdo? En general, veo que esta situación que te preocupa tiene que ver con el amor, porque veo copas. Veo más copas que cualquier otro basto. Y veo 3 arcanos mayores. Quiere decir que estás viviendo un momento emotivo, emocional importante que es clave en tu vida y tienes que poner atención en lo que te voy a contar. Hay una separación con tu persona especial. Y aquí me dice que no es cualquier persona. Es un alma gemela lo que entiendo y lo que escucho que está preocupándote. Un alma gemela te está haciendo ruido, sientes que se está alejando de ti y no tiene que ser necesariamente una pareja. Ojo, mi querido Leo, puede ser un hermano, puede ser un amigo, puede ser un padre, alguien sumamente importante para ti. Sientes que se está distanciando, que aunque están juntos y aunque comparten una relación, lo sientes frío, lo sientes distante. Para aquellos que sean pareja, pues bueno, pues aquí quédate porque te vamos a leer cómo se va a solucionar esta situación y cuáles son los consejos que te da el universo a través de esta lectura. Lo que veo es que alguno de los dos, ya sea tú o tu persona especial, tu alma gemela, pudieron haber sufrido un desequilibrio de sus emociones. Es decir, alguno de ustedes está fuera de balance, se está descuidando tal vez físicamente o espiritualmente, y entonces este desequilibrio les está trayendo como una consecuencia una separación. Obviamente, y mi querido Leo, cuando las personas no están en su centro, pues obviamente tampoco pueden dar, no pueden comprometerse en una relación porque la relación primordial, que es una relación con ellos, no se encuentra bien. Entonces, Leo, mi querido Leo, la consecuencia es una separación de otras personas y de ti. En este caso, mi querido Leo, vamos a seguir leyendo, pero yo lo veo muy claro, es como hay que cuidar de la otra persona o cuidar de ti, conectar para poder conectar con el amor en pareja o con el amor de amistad, con el amor de hermanos, con esa relación que tú pusiste en tu mente. Ahora, en el presente las cosas empiezan a dar diferente. Tú te sientes tranquilo hasta cierto punto porque esta persona nuevamente ha venido a ofrecerte su amor, como que ha puesto atención en las citas, en el tiempo que pasan juntos, te hizo alguna declaración importante o te dijo palabras que te dejaron tranquilo, pero en el fondo, aquí vemos cómo ves que vino a ofrecerte su amor, pero en el fondo tú sabes, mi querido Leo, que esto es temporal, que esto es superficial, que lo hizo para tenerte tranquilo y tu tranquilidad es aparente, o sea, sí te calmas, sí te quedaste como con más tranquilidad, pero sabes que algo está sucediendo
por debajo de lo aparente. Y tú estás preocupado por esa situación, aunque podrías sentirte agradecido y estar tranquilo en la relación, tú sabes que no es del todo como de fiar estas situaciones en las que viene y te da como lo que tú quieres escuchar, ¿no? Ahora, en el futuro, ¿qué va a pasar? Y el consejo que te da el tarot. Bueno, van a iniciar una nueva etapa que tiene que ver con un compromiso mayor en la relación o con una nueva etapa de mayor confianza. Si no es una relación de pareja, pues no puede ser que se trate de mayor compromiso, pero quizá si es tu amigo, si es tu hermano, van a tener como una etapa nueva, como un nuevo momento de más madurez y de mayor conexión. Sin embargo, pues esto, mira, me salió esta carta que es el As de Bastos al revés. Se marca un inicio, pero no está muy bien cimentado. Está bendecido por el universo, sí, pero tienen que hablar de temas de profundidad. Tienes que ayudarle a esa persona a encontrar su balance y tienes que estar muy al pendiente de cómo avanza y cómo se desarrolla la relación, porque bajo las circunstancias en las que esta persona está o en las que tú te encuentras, de desequilibrio y de desconexión espiritual, no van a llegar muy lejos. Van a avanzar, sí, pero es importante que pongan atención en la conexión que tienen con su sabiduría, con su yo interior, con su yo superior y con lo espiritual, ¿sí? Te voy a sacar 2 cartas más para que me clarifiquen. Ok. ¿Qué más viene más adelante? Pues mira, a ustedes les espera felicidad y estas cartas me salieron al derecho. Me salió felicidad, abundancia, en familia incluso, hijos, si es una pareja van a tener hijos, van a formar una familia, pero un poco también hay que hacerse el loco y avanzar sin tener tanto miedo de cómo está esta persona o de cómo se van a dar las cosas, sin ser tan aprensivo. Tienes que soltar las preocupaciones o esta persona tiene que soltar las preocupaciones y atreverse a avanzar contigo. Esa es la manera en la que van a conquistar una verdadera felicidad, mi querido Leo, un poco sin preocuparse de lo que les ha estado jugando en contra en los días o semanas previas. Mi querido Leo, vamos a seguir o a continuar con la carta del oráculo del destino. Nos salió la carta del color. Esto quiere decir, mi queridísimo Leo, que tú debes manejarte con mucha alegría en los próximos días, que conectar con tu felicidad, con tu versión más tranquila, agradable, feliz y que llena, esa que llena de vida a las personas, esa que comparte su alegría con los demás y que colorea el mundo, esa energía es la que te va a conectar con tu yo superior, a ti. Esto es personal, no te estoy hablando de esta persona, esto es personal. Conecta con tu felicidad, con tu alegría y todo lo que venga para ti va a estar en armonía perfecta, mi querido Leo. Sin más, voy a dejar hasta este punto tu lectura. Espero que te haya gustado. Muchísimas gracias por conectarte, muchas gracias por escuchar, gracias por tu tiempo, gracias por suscribirte, activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir un video para ti. Ahora te pido que escribas aquí abajo: hecho está, lo mejor de esta lectura llega para mi mayor bien. De esta manera mueves las energías de manera que todo se pueda realizar, todo lo bueno, todo lo que te resuene y todo lo que quieras activar de esta lectura se haga realidad en tu vida y se materialice. Ahora tú materializa: hecho está, lo mejor llega a mi vida, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Pues te dejo, muchas gracias por acompañarme, te comparto luz, amor, fuerza. Nos vemos muy pero muy pronto. Namaste.